parte de las grabaciones. No quiero que me pase lo de la semana pasada que, bueno, no sé si fue que se bajó la luz, se fue el internet, pero nada más hubo 7 minutos de grabación y la clase estuvo muy chévere, muy tremenda. Entonces se perdió bastante la información. Menos mal que los jueves tengo otro grupo y eso permitió también volver a repetir la temática. Entonces, bueno, todo se pudo recuperar. ¿Qué vamos a trabajar esta semana? Vamos a iniciar nuevo módulo, señores, un módulo de 3 semanas. Lo iniciamos hoy, 4 de agosto. Vamos a compartir pantalla para que ustedes, ya se me va yendo la voz. Vamos compartiendo pantalla. Este módulo inicia hoy miércoles, lo vamos a tener 4, 11 y 18. Entonces la plataforma va a estar habilitada hasta el sábado 21. Sin embargo, les digo que las tareas de este módulo son bastante suaves, son bastante fáciles. Usted las puede hacer enseguida y subirla porque es algo que no le va a tomar más de 5 o 10 minutos hacerlo. Entonces, los invito a que estén súper pilosos en este módulo porque está bastante suave. Ya vamos a entrar a la parte administrativa, la parte empresarial de lo que es ser un agente de viajes, en la parte del tratar del cliente. ¿Qué vamos a dar hoy? Vamos a dar atención al usuario, así se llama el módulo. Vamos a dar atención al usuario y en atención al usuario también vamos a aprender 2 cosas esta semana. Vamos a hablar sobre la temática. Vamos a hablar sobre las 3 temáticas, pero hoy me voy a enfocar en esta, en que es atención al usuario. Vamos a dar la temática de solicitudes, respuestas de usuario y trazabilidad de un producto turístico. Y vamos a también hablar sobre cómo atender y servir efectivamente al usuario. Entonces, este tema de este PDF que se llama Separar tu usuario, más que todo está como lectura adicional, lectura complementaria, está en la plataforma, se les va a enviar al grupo, más que todo como lectura ligera para que usted vaya leyendo, se vaya entrenando, porque las temáticas que vamos a aplicar ahora en estas 3 semanas se pueden, son muy interdisciplinadas. Usted las puede aplicar en cualquier tipo de negocio, de oficina, porque ya estamos trabajando más en esa parte administrativa de lo que es administración, comercio, agencia de viajes. En la parte de solicitudes, respuestas y usuario y trazabilidad es una clase que ya yo he dado, que se ha repetido bastante. Entonces ya está el video de la clase, voy a hablar por encima de eso, básicamente. Y de ahí parte la tarea. La tarea básicamente que es hacer una carta de solicitud. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de peticiones, quejas y reclamos y solicitudes hasta a una entidad, una oficina, una persona, hay unas pautas de comunicación y unos protocolos de escritura también que nosotros tenemos que cumplir para poder redactar bien. Y no solo eso, no siempre son quejas o peticiones. Recuerden que nosotros vamos a ser intermediarios y vamos a solicitar cotizaciones, vamos a solicitar cotizaciones, vamos a solicitar información, de pronto vamos a tramitar ciertos documentos también, vamos a tener bases de datos, vamos a cruzar información. También va a haber momentos en que nos va a tocar hacer peticiones, que nos va a tocar poner quejas y reclamos de acuerdo a ciertos servicios que no se nos prestaron y de pronto nos hicieron quedar mal a nuestros clientes. Entonces, ahí vamos a hablar de esos protocolos. Y el más importante para hoy, que es una temática bastante nueva que está agregada, es sobre qué es la atención al usuario. Entonces, con ese es el que voy a empezar hoy. ¿Por qué es importante? Porque el módulo, porque tenemos que dar la atención al usuario. Siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a trabajar con varios tipos de clientes y los clientes que nosotros tenemos, cuando hemos visto las diferencias de clientes, son quiénes son los clientes y quiénes son los usuarios. Entonces recordemos que los clientes normalmente son aquellas personas que
pagan por el producto, pagan por el servicio, pero el usuario o el consumidor viene siendo la persona que lo consume, que lo usa. Entonces, básicamente nosotros tenemos que mirar que la prestación de nuestro servicio mejore la experiencia de la persona, de no solo quien está pagando, sino quien lo está usando. Entonces, también tenemos que mirar los aspectos de dónde salen, porque es importante como empresa siempre estar prestando atención al usuario. Entonces, cuando hablamos de esos conceptos, vemos que este servicio al cliente, ese servicio al usuario, más que todo es un marketing, es una herramienta de marketing que todas las empresas usan actualmente. Empresas que actualmente no desarrollen sus productos de acuerdo a las necesidades del cliente, de acuerdo a los gustos del usuario, son empresas que están destinadas a quebrar, son empresas que están destinadas a extinguirse. ¿Por qué? Porque esa persona que usa el producto, que lo compra, que lo prueba, que lo consume, es la persona que te va a recomendar a otros, es la persona que va a seguir usando tus servicios y tus productos. Entonces, si tú no tienes en cuenta los gustos de esa persona, sino de pronto las consideraciones tuyas, porque hay a veces situaciones de emprendimiento donde las personas no tienen o se limitan a las ideas que tienen en la cabeza sin ver las necesidades que tiene la comunidad. Entonces quedan estancados. Entonces, esa herramienta de marketing es la que trabajamos ahora a nivel global todas las empresas, porque uno busca qué necesita la comunidad, qué le gusta al cliente y cómo me voy a enfocar a ellos, qué es lo que les voy a vender. Entonces, esa parte de servicio al cliente también establece un punto de contacto que es esa parte de face to face, donde tienes el cliente en vivo y en directo. Por eso es importante también entrenarnos en cómo tratar a las personas, cómo hablarles. Y todo eso se trabaja antes, durante y después de las ventas. ¿Qué se hace aquí más que todo? Garantizar que los productos y servicios que yo tenga o que yo quiero ofrecer lleguen a ese público objetivo, al público que yo quiero lograr convencer. Y que el producto y servicio también sea usado de la forma correcta. ¿Por qué? Porque a veces la publicidad engañosa o la falsa publicidad o de pronto las estrategias de marketing no son enfocadas a las personas adecuadas y entonces el producto no se consume o no se valora de la forma en que nosotros también como creadores nos gustaría que fuera valorado. Entonces todo eso se tiene en cuenta. ¿Qué mira básicamente la parte del servicio al usuario? Siempre en esa parte de historia, cuando uno revisa los antecedentes, vemos que esto es relativamente bastante nuevo, o sea, se está usando prácticamente reciente, las empresas lo están aplicando más que todo, o sea, de unos años, póngale usted 15, 20 años hacia acá. ¿Por qué? Porque posterior a eso, o sea, antes a eso, simplemente las empresas se dedicaban se dedicaban a fabricar en masa, en serie, y el objetivo de ellos era vender el producto. Entonces, a veces pasaba que no se miraban las necesidades del usuario o del cliente, sino que simplemente se fabricaba en masa. Y había entonces, de acuerdo a los costos de producción y viendo el tipo de producto, era que se ponían los precios. Y de acuerdo a eso también se obligaba a las personas, o sea, prácticamente se obligaba, se convencía a las personas de que comprara el producto. No porque las personas lo necesitaran. Las personas de pronto no lo necesitaban, no sabían para qué servía, pero entonces los vendedores, o sea, era obligar al cliente que cómpralo porque sí, a convencer a la persona, y muchas personas compraban cosas que simplemente no les servía o no las utilizaban y quedaban en el olvido. Ya a partir de 1950 es que empiezan a mirarse los nuevos modelos de administración moderna, donde se buscaba un poco de espontaneidad, pero aún aquí no se miraba todavía qué era lo que motivaba a las personas a comprar un producto. Ya entonces, para los años 90, para el año 2000, es que empezaron a mirarse que el propósito de los negocios era crear estrategias o crear productos y servicios que las personas necesitaban.
Entonces ahí ya se empezó a ver que de acuerdo a lo que yo creara o al servicio que yo prestara, si satisfacía las necesidades de las personas, era lo que a mí me iba a generar ganancia, era lo que iba a servir en marketing, era lo que iba a solventar las ganancias de una empresa. Entonces, de ahí los nuevos modelos de administración tienen como eje principal al cliente, al usuario, y nosotros como agentes de viajes más que todo tenemos que tener presente eso, porque acuérdense que los viajes no son como a nosotros nos guste. Los viajes que nosotros organizamos, los eventos que nosotros organizamos son de acuerdo al gusto del cliente. Entonces, a veces te va a llegar clientes con una idea para una fiesta, para un cumpleaños que de pronto a ti no te guste o no te agrade. Tú dices, pero ¿qué invento es ese? Pero es el gusto del cliente hacer una fiesta estilo vaqueros con extraterrestres. Entonces uno dice, eso no combina, pero es lo que el cliente quiere, es lo que yo debo satisfacerle a él, hacerle ese tipo de eventos. Entonces, ¿por qué es importante y muy relevante el servicio al cliente o la atención al usuario en una empresa? Porque esto hace ventajas competitivas cada vez más importantes y te resalta entre uno y otro. Normalmente para las empresas, entre grandes y pequeñas, la atención al cliente es muy importante y favorece, sobre todo cuando las empresas son pequeñas, ese contacto con el cliente, viendo esas necesidades. Entonces, eso hace que más relevante sea actualmente las redes sociales. ¿Por qué? Porque tenemos empresas que físicamente no tienen instalaciones, pero prestan muy buenos servicios. ¿Y cómo vendes tú esos servicios? Mostrando en las redes sociales los productos que tú estás ofreciendo o los servicios que tú estás ofreciendo. Entonces, las recomendaciones que dan las personas que te han contratado o han adquirido tus productos es lo que va generándote la ganancia. Entonces, no es necesario que tengas una fábrica, no es necesario que tengas un edificio de 10 pisos para tener unos buenos rendimientos con respecto al servicio al cliente y de que esto se te haga más competitivo. Miren lo que encontramos aquí. La firma Tenkin, que es una firma de investigación, identificó por medio de estudios que las experiencias positivas en las empresas con los clientes son muy importantes y son de las razones por las cuales se brindan los servicios, los excelentes servicios, por lo cual las personas vuelven. Pero si la persona no tiene una buena experiencia, es probable que no vuelva a comprar en el lugar, es probable que no lo recomiende y que dependiendo del grado de insatisfacción, se haga público o no en las redes sociales. Y miren que ahora el impacto en las redes sociales es muy importante porque esa mala experiencia que tiene una persona con un producto o un servicio se multiplica por 12 y te elimina, o sea, se multiplica por 12 y tú puedes tener 12 recomendaciones buenas, pero esa mala te va a opacar esas recomendaciones buenas que ustedes tienen. Entonces, es importante siempre esmerarnos y cuando de pronto las cosas estén saliendo de control, es cuando más debemos enfocarnos en esos clientes, porque no por el miedo de que nos va a hacer quedar mal, que va a hablar mal de la empresa, porque hay situaciones que se nos salen de las manos, pero sí para que se lleve la experiencia o la impresión de que a pesar de que todo salió patas para arriba o salió mal, nosotros estuvimos atentos a sus necesidades porque hay momentos en que hay cosas que no se nos van a dar, hay situaciones que van a hacernos quedar mal, de pronto hasta nosotros mismos vamos a hacer quedar mal la empresa delante de ellos. Entonces, más que todo, siempre, a pesar de que todo salga mal, ser atentos con los clientes. Entonces, normalmente esas malas experiencias que revelan que los clientes normalmente cogen hacia la competencia después de tener una mala experiencia. Y normalmente ese porcentaje sube hasta el 80%. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los elementos que nosotros normalmente trabajamos con el servicio al cliente? Trabajamos los aspectos de el cliente como tal, los productos o servicios que brindamos como agente de viajes, cómo se hacen los procedimientos, cómo son las instalaciones, cómo trabajamos con la tecnología, la parte de la información,
los prestadores del servicio turístico con los que nosotros también trabajamos. Entonces, cuando hablamos del cliente, aquí vemos que el cliente no se mira como aquella persona a la que se le tiene un control directo, no, porque nosotros nunca vamos a tener el control sobre el cliente. Los clientes son variados, los usuarios son distintos, son muy diversos, tienen diferentes gustos, tienen diferentes necesidades. Entonces no lo tenemos que tener como un control fijo. Básicamente lo que tenemos que mirar es las necesidades que tienen y verlo a él como un rol de ese coproductor, donde él también es responsable de los resultados que nosotros obtenemos. ¿Cómo miramos esos resultados o cómo se hace responsable de los resultados? Por medio de base de datos, por medio de estudios previos, donde nosotros revisamos cuáles son las necesidades del cliente, qué representa, qué gustos tienes, qué biodiversidad se puede manejar en estos aspectos. ¿Cómo así la biodiversidad? Normalmente trabajamos las diferencias de edades, los rangos también de estado civil, si son casados, si son solteros, si son personas de mayor de edad, los rangos de estudio también, si son personas que son universitarias, si son personas que son, tienen un nivel de estudio básico. ¿Por qué influye todo eso? Porque eso influye también no solo en las motivaciones, sino en los presupuestos que se van a manejar. De pronto nosotros vamos a trabajar itinerarios o productos que son muy VIP, donde no todo el mundo lo puede costear y yo eso no se lo puedo estar ofreciendo a personas que de pronto tienen ingresos medios que no van a tener de pronto la oportunidad o las características que se necesitan para costear un producto de esos. Por ejemplo, el dinero rápido. De pronto pueden financiarlo, pero entonces tienen que esperar mucho tiempo para disfrutar del producto. Entonces, de acuerdo a las necesidades también que nosotros tenemos de vender, tenemos en cuenta todos esos aspectos. Ya teniendo en cuenta al cliente como tal, hay unas etapas que nosotros trabajamos como empresas o como agencias donde involucramos al cliente. No es que el cliente va a estar con nosotros siempre, pero siempre enfocamos la información que ellos nos dan. Normalmente esa información, ¿cómo la obtenemos? Por medio de las bases de datos. Eso más que todo vamos a profundizar en la semana 3 de este módulo, donde vamos a trabajar las bases de datos. Pero ¿qué vamos a mirar aquí más que todo? ¿Y qué vamos a aprender en las bases de datos? Cómo se saca la información, cómo se guarda, cómo se estudia, cómo identificar lo más relevante, cómo identificar de acuerdo a esas bases de datos las necesidades que nosotros vamos a usar de ellos, cómo leer e interpretar esos datos más que todo. Entonces, ¿cómo conseguimos esa información? Por medio de entrevistas, por medio de concursos, por medio de encuestas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo nos enfocamos buscando esa información? Recolectándola, guardándola. Después, normalmente, las empresas tratan de que los clientes se involucren o se aprendan el nombre de la marca. ¿Con qué fin? De apoyar, de informar, de enamorarlos de la atención que tenemos. Por ejemplo, aquí puse el dibujo de varios muñecos y entonces así ellos no consuman o no tengan el producto a la mano, ellos saben qué significa Nike, o ellos saben qué es un Facebook, ellos saben qué es Coca-Cola. Por ejemplo, yo no consumo gaseosas, no me gustan las gaseosas, no las tomo, de niña nunca me gustaron, pero yo sé que es una Coca-Cola, yo sé que es una Pepsi, yo sé que es Postobón. Entonces, así sucesivamente pasa de pronto con ciertas otras marcas de Nike, Adidas, cosas así por el estilo que hacen que así las personas no consuman, conocen la marca, la identifican y a veces se apropian de ella. ¿Qué es apropiarse de ella? El hecho de que de pronto una persona, como hacen aquí en la costa, o sea, compra una camiseta y la compra por el simple hecho de llevar la marca estampada en el suéter. Entonces, eso es apropiarse. ¿Por qué? Porque la persona está pagando por llevar la marca cuando debería ser lo contrario, nosotros pagarle a la persona para que use la marca, así como hacen los famosos, como hacen los influencers. Entonces, es lo ideal. Ya después que viene siendo
se hace esa parte de co-creación. Aquí ya tenemos involucrado al cliente, sobre todo en agentes de viaje, estamos en la etapa de diseño. ¿Qué diseñamos aquí? ¿Cómo nos involucramos con él? ¿Cuál es esa parte face to face? Es cuando nosotros ya lo estamos entrevistando de qué quiere para su itinerario, a dónde quiere viajar. De pronto él no lo sepa, pero nosotros le podemos influenciar presentándole ciertos lugares. Entonces él escoge, no se lo vamos a imponer. Entonces, de acuerdo a sus gustos, es cuando vamos a mirar si le vamos a agregar deporte, si solo va a ser deporte, turismo de aventura, si solamente quieren descansos, etcétera, etcétera. Un ejemplo de eso se los tengo de mi abuela y mi tía, que para este fin de semana ellas van a viajar, van a estar en Santa Marta, entonces buscando ese itinerario que ellas querían, conociéndolas, de que mi abuela ya se cansa de caminar 2 cuadras, de que de pronto mi tía también es bastante perezosa para ciertas cosas. Entonces simplemente fue a pasarles un itinerario básico de hotel, donde está todo incluido, donde básicamente ellas van a estar sol y playa sentadas y simplemente unas caminatas básicas de un city tour, donde van a conocer la ciudad en un tour nada más, pero no van a estar bajándose, no van a hacer deporte, van a tener todos los gastos suplidos, por decirlo así, donde no se van a preocupar por la comida, porque los van a llevar a la comida, van a estar en un grupo, van a estar atendidos. Entonces, ¿cómo se organiza? De acuerdo a las necesidades y conociendo las necesidades del cliente. Entonces, ahí es cuando ya tenemos al cliente de frente y se hacen otro tipo de procesos que vamos a ver más adelante. En estos momentos solo estamos mirando de qué es esa atención y por qué es importante. Ya en la etapa 4 tenemos a ese cliente como marca, que ya es donde en ese espectro de la atención al usuario, de la parte administrativa, nuestro cliente también viene siendo nuestro vendedor. Ya, porque él interactúa, él usa y él vende nuestros productos y se los recomienda a otras personas. Entonces, cuando nosotros mejoramos la experiencia de esa persona va, nos recomienda y vuelve, y aparte de eso viene con otras más personas que se van a multiplicar. ¿Qué miramos también en el producto y servicio? Los elementos que nosotros ofrecemos. Normalmente aquí las exigencias cambian con lo largo del tiempo, con las necesidades de la persona. Si nosotros cuando tengamos o trabajemos en empresas o en oficinas que tengamos atención al usuario y al cliente, vamos a notar con el paso de los años que las necesidades de estas personas cambian y cambian de acuerdo también al estilo de vida y a la etapa de la vida en que ellos estén también pasando. Que si tienen hijos, que si son solteros, que si tienen familia, son de la tercera edad, sus necesidades también van a ser distintas y nosotros también debemos ir adaptándonos también a esos cambios generacionales también de nuestros clientes. En la parte de los procedimientos, aquí ya nos referimos a todo el acceso que tenemos hacia los productos y servicios que le brindamos a nuestros clientes, de cómo son los procedimientos, cómo es la interacción, cuáles son los protocolos para acercarnos a ellos, la disponibilidad que tenemos para ellos. Hay muchos estudios, por eso se los agregué aquí en las diapositivas, donde siempre se tiene en cuenta y se observa que para las personas más que todo es que al cliente se le valore su tiempo, que no se le haga perder el tiempo, que se acorten los niveles de espera. ¿Qué es valorar su tiempo? Que de pronto yo le tenga la información en el momento en que me la esté pidiendo. No es que yo voy a hacer flash, que me pregunte y yo aquí está, pero que si yo le di un límite de tiempo, mira, lo vas a hacer, esa información te la tengo para dentro de una semana, en una semana con responsabilidad, yo le voy a tener la información o un poco antes si es mejor. De que si yo a ellos les prometí que el itinerario va a ser el hotel tal, 5 estrellas con una suite, que se cumpla lo que se habló y lo que se trató en ese negocio, en esa reunión. Cuando hablamos de las instalaciones, aquí, como les dije antes, no necesariamente tiene que ser físico. Aquí también puede ser virtual, pero entonces hablamos de ese espacio donde nosotros interactuamos con el cliente o donde prestamos el servicio. Aquí jugamos de dos vías.
¿En qué sentido? El espacio físico, que son las instalaciones de nuestra oficina, que sean cómodas, que sean limpias, que sean amenas, que sean de fácil acceso. A veces nosotros, sobre todo acá en Barranquilla, tenemos edificios que no están adecuados. Los edificios nuevos sí, pero muchos de los edificios no están adecuados para el ingreso de personas discapacitadas o de pronto personas normales, pero hay muchas escaleras, no hay ascensores adecuados o no hay accesos adecuados. Entonces, lo mismo pasa con los servicios que nosotros los prestamos, los tipos de hoteles, los tipos de restaurantes que recomendamos. Si hacemos un evento, tener en cuenta a todas las personas que van a participar del evento, no de que el evento es solo para niños, pero yo voy a abandonar a los adultos, o que el evento es familiar, pero yo solo me voy a enfocar en la recreación para las personas de adultos, porque los niños no, o sea, muchas personas no tienen en cuenta a los niños. Entonces, esa parte de las instalaciones hay que tenerlas en cuenta. Normalmente cuando se trabaja en espacios virtuales, ¿qué se considera en tenerlo en cuenta? Que si es un sitio web o es una red social, tratar de que la información cargue rápido, que todo lo que yo vea en la página facilite su búsqueda. No sé si a veces les ha pasado que tú tienes una página de internet y estás buscando una información o estás buscando el ingreso para un link y estás un de aquí, busca acá, o sea, no tiene fácil acceso. Entonces, ¿qué pasa? La persona se aburre y simplemente busca otra página o desiste y así se pierden muchos clientes. Hablando de la tecnología, aquí se miran todas las herramientas tecnológicas que las empresas usan o se ponen en disposición al cliente cuando estas son para uso o beneficio de él. Normalmente, ¿qué se puede mirar? Que se tengan a fácil acceso, que sean fáciles de usar, minimizar el esfuerzo y más que todo agilizar la gestión de los trámites. Muchas veces en agente de viajes la tecnología tenerla siempre presente con nosotros es bastante indispensable. Recuerden que nuestros clientes muchas veces van a estar fuera del país y se van a contactar con nosotros. ¿Y qué pasa? Que ellos van a estar en un horario y nosotros en otro. Ahora, no es que usted está durmiendo, está en su día de descanso y va a estar respondiendo mensajes ajenos, a menos que sea una urgencia. Pero sí, de pronto responder lo más pronto posible o avisarles con anticipación. Hoy es sábado, es mi día de descanso, me vuelvo a conectar el día lunes. Si tiene una necesidad, dejar a otra persona encargada al respecto. Entonces es importante esa parte de tecnología y esta va de la mano con la información y la comunicación. Hay que tener presente que cuando hablamos de información es cuando tenemos un emisor y un receptor, que es muy diferente a comunicación cuando la información va de doble vía. Entonces, en la información y la comunicación siempre se hace referencia a la calidad de lo que nosotros comunicamos a nuestros clientes, donde la información se comprende, es bastante clara y bastante veraz. Normalmente, ¿qué se espera de las empresas? Que nosotros tengamos información en tiempo real, independientemente del canal que se use. ¿Por qué? Porque las necesidades del cliente son para resolverlas enseguida, no para hacerlo esperar para dentro de un mes o 2 meses. ¿Qué es información en tiempo real? ¿De qué es la información actual que él necesita? Por ejemplo, te estaba pidiendo unas reservas para unos vuelos o unos tiquetes, entonces tú tienes que hablar de conciso sobre las fechas exactas en las que se está trabajando para ese vuelo. No de que simplemente él te pregunta, bueno, ¿hay vuelos disponibles para Barranquilla, Bogotá? Y tú sí, sí hay disponible, pero hay que mirar, no. Cuando él te dice que si hay disponible, tú le tienes que decir si hay disponible, hay tantos vuelos a la semana, normalmente está el vuelo de 6 de la mañana, está el del vuelo de 10 de la mañana y tenemos el de las 3 de la tarde y hay un último vuelo a las 9 de la noche. Eso es una información que es real y concisa y es rápida. ¿Qué pasa? Que ya ahí solamente tiene que escoger qué día de la semana va a viajar y a qué hora quiere volar. Cuando hablamos del prestador del servicio, ya hacemos referencia aquí a los empleados o a los intermediarios con los que nosotros trabajamos. Y no solo los empleados directos de nosotros, aquí ya tenemos en cuenta a todas las personas con las que nosotros tenemos contacto, a la recepcionista, al portero, al botones, al chofer de la van que va a buscar a las personas al aeropuerto, a la señora que hace el aseo,
al chico que limpia la piscina. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a aprender que existen unos protocolos de comunicación, unas técnicas de comunicación que nosotros como empresa debemos manejar. Y de pronto la agencia de viajes es pequeña y tenemos 5 personas trabajando en la oficina. Pero cuando tú miras cuáles son tus colaboradores en esa agencia de viajes, vas a notar que vas a tener hasta más de 100, hasta 500 personas con las que tú te comunicas, porque tú vas a representar no solo la agencia, vas a representar al hotel que estás recomendando, al restaurante al que estás llevando a tus clientes. Lo mismo pasa de pronto si es un evento. Tú estás representando, todos tienen que estar uniformemente informados, bien vestidos, con la temática de la empresa o la temática del evento, que sean fáciles de identificar y que hayan unos protocolos también de comunicación con los usuarios, que si el cliente está pidiéndole al mesero comunicarse con el director o el chef, o sea, esté la comunicación amena, ya sea para una petición, una queja, una solicitud, un reclamo. No que de pronto el cliente está pidiendo hablar con un superior y el mesero, o sea, o sea, no le prestó atención o se lo refirió a otro y así estuvieron bailando la persona de un lado a otro. Entonces, es importante siempre tener en cuenta que nuestros prestadores de servicio también sean personas que nos representen. Es por eso que cuando usted asiste a entrevistas de trabajo, y es como encontrones que he tenido con los estudiantes respecto a su presentación personal, ya ustedes están en edad para tener una buena presentación personal, sobre todo cuando usted está en una institución educativa o cuando usted está buscando un trabajo o se va a presentar a una entrevista de trabajo. ¿Por qué? Porque tú vas a representar la empresa y de pronto a mí como dueña o jefa de la empresa no me sirve contratar a alguien que de pronto se vista mal o personas que de pronto se ven muy desaliñadas. No es con el ánimo de ofender si de pronto tú tienes un corte bastante rebelde, un color de pelo bastante llamativo, pero así tengas ese tipo de peinado, tienes que verte profesional porque tú estás representando una institución, tú estás representando una empresa. Entonces, eso hace parte de toda la comunicación o lo que tú quieres vender como mercadeo en la parte de atención al usuario. Tenemos también la valoración de los elementos de los clientes. ¿Qué son esas valoraciones? Según los estudios, mirar cuáles son los aspectos que ellos normalmente tienen en cuenta para una buena experiencia y cuáles no. Entonces, las respuestas que se obtuvieron, ¿qué se tiene aquí? Se tiene que normalmente ellos que buscan cuando están en una agencia de viajes o tienen una experiencia con alguna oficina, que puedan resolver sus inquietudes o problemas rápidamente, que si es de forma virtual, que el soporte esté disponible 24 horas, 7 días a la semana y que sea en tiempo real, que las personas que atiendan sean amigables, que esté en contacto siempre con el cliente, que normalmente no se tenga que estar repitiendo la información. ¿Cómo así? A veces usted va a hacer una solicitud, entonces tú hablas con un asesor y después, bueno, le voy a pasar a un superior y después este asesor te manda soporte y después este te manda finanzas y todos te van a preguntar lo mismo. Entonces la idea no es esa, la idea es que tú le vayas resolviendo y le vayas solucionando a la persona a medida. Si ya tienes que pasarlo a otra, que ya la otra persona tenga un conocimiento de información y que solo sea gestionar lo que hace falta. Entonces, todos esos aspectos se tienen en cuenta. Cómo se comunica la empresa, si es de forma creativa, si ofrece soporte. Ofrecer soporte que es que no solo es el bla, 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 es ofrecerte imágenes, ofrecerte el video, mandarte el folleto a la casa o a la oficina. Las formas de comunicaciones, si devuelven la llamada, si la gente está presente o está siempre en contacto, si se entregan obsequios, se hacen recompensas. Normalmente, ¿qué origina una mala experiencia? Los tiempos de espera exageradamente largos cuando tú estás interactuando con alguien, donde los sistemas o la tecnología es muy difícil o es bastante lenta, donde de pronto hay que repetir mucha la información, donde las personas no tratan de forma amable o amigable.
donde no hay suficiente información. A veces hay agentes o hay agencias, oficinas que fallan porque no tienen suficiente información en los registros. ¿Cómo así? La persona te está pidiendo opciones de hoteles y tú solamente tienes 2 opciones y no puedes ofrecer más porque no tienes la información real. De pronto la tienes incompleta. De pronto te están pidiendo cotizaciones y pierdes negocios porque, o se pierde tiempo porque apenas las vas a crear, apenas las vas a buscar, apenas las vas a cotizar. Entonces, esos aspectos generan malas experiencias con los clientes y hacen que no vuelvan porque no, ahí vas a perder el tiempo. O donde de pronto el soporte al cliente solo está disponible en ciertos horarios y tú tienes una necesidad, tienes una urgencia y no te puedes comunicar con nadie, tienes que esperar. O de pronto no consigues la información que necesitas o no están disponibles los medios para uno comunicarse. Entonces, siempre nos estamos refiriendo a esto en la parte de oficina, en la parte empresarial. ¿Por qué lo estamos enfocando en este aspecto? Porque es la forma más cercana en la que estamos trabajando con el cliente. Es ese primer momento cuando el cliente lo conoces, cuando el cliente llega, cuando tú estás atendiendo al cliente en tu empresa. Entonces, normalmente cuando se analizan todas estas respuestas y mirando toda esta información, siempre se tiene en cuenta que los elementos más valorados en las personas siempre va a estar relacionado en cómo los tratamos, la información que le damos y cómo va a ser la comunicación con ellos antes, durante y después de prestar ese servicio que nosotros le tenemos o después de la venta del producto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas condiciones que permiten que tengas una mejor competencia con tus competidores, por decirlo así, que resaltes entre otras personas o otras agencias. A veces estas situaciones se presentan en una misma oficina, hay asesores en las que las personas lo buscan más o dicen, está fulanita de tal. Sí, sí, es que está ocupada y si quiere yo la atiendo. Y no, ¿qué dice la persona? No, no, yo la espero. ¿Por qué? Porque se quieren, saben que esa persona que los va a atender les va a brindar toda la información y les va a generar buenas experiencias y les va a servir de buena manera. Cuando de pronto hay otros que no saben tratar a los clientes o son muy desesperados, los hacen desesperados, no miran las necesidades o no tienen en cuenta de pronto las necesidades o problemáticas que ellos tienen. Entonces, aunque la calidad del producto se evidencie como un aspecto crítico para el cliente, a veces pasa que no lo es y en algunos casos el cliente da por hecho algunos aspectos y no los menciona y son bastante importantes. Por eso nosotros debemos entrenarnos para saber atender a las personas, saber leer sus necesidades porque de pronto ellos mismos no saben cómo explicarse. Las necesidades que tienen, el viaje que quieren. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que ser investigadores, ser psicólogos, mirar qué le gusta y qué no. Mirar qué le gusta y qué no. Entonces, la atención al usuario básicamente, ¿qué representa? El hecho de que nosotros como empresarios, como emprendedores, como agentes de viaje, como cualquier profesión, oficio que nosotros queramos representar, así sea que usted venda zapatos, así sea que usted tenga una venta de dulces, así sea que usted organice cumpleaños, usted se debe entrenar en la atención al cliente, usted debe leer y prepararse de saber cuáles son los protocolos de atención, cómo dirigirme a las personas, saber cómo escribir una carta, saber cómo escribir una petición, saber los protocolos de a quién dirigirme, en qué momento y en qué situación. Es importante también saber todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque no perdemos tiempo. Por ejemplo, hay situaciones que usted se le presenta en su institución o en su colegio y entonces, ¿cuál es el protocolo adecuado? Si es un colegio, hablar primero con la profesora, después con la coordinadora, después con la rectora, después con el dueño y así sucesivamente hasta llegar a la alcaldía o a la Secretaría de Educación. Si es en una oficina, bueno, tengo a la secretaria, tengo al superior de ella, al jefe, al gerente, pero usted hay unos protocolos para comunicarse. ¿Por qué? Porque a veces el gerente no sabe la situación que se presentó con la recesionista y él no lo puede solucionar.
Pero entonces si usted habla, porque también hay que saber hablar con la recesionista o con la asesora, ella misma te puede solucionar y si no, entonces ahí es cuando yo voy a abarcar el siguiente escalón en la organización organigrama de la empresa. Bueno, ahora trabajando aquí en la parte de las solicitudes, respuestas de usuario y trazabilidad, que va de la mano también con la atención del usuario, porque es la forma en que nosotros nos comunicamos para obtener información. Normalmente las solicitudes que son o los PQR son documentos escritos para obtener un beneficio o un servicio o tener información de la forma en que somos atendidos, que debemos ser atendidos y en el cual también se establece un vínculo entre la empresa y el solicitante. Normalmente las solicitudes se realizan pedidos para buscar información o para obtener información o tener un servicio. ¿Qué tipos de solicitudes tenemos? De petición, queja, denuncias, reclamos, felicitaciones. Ya dependiendo la información que nosotros estemos buscando o que queremos saber, se hace llegar al remitente. Entonces, aquí ahí están los tipos de solicitudes y de qué consisten. Uno de los aspectos contrarios a las solicitudes y que nosotros también tenemos que tener muy en cuenta son cuando tenemos conflictos con los clientes. Cuando hablamos de conflictos no es que es las peleas o situaciones, sino cuando ya hay dificultades, cuando hay problemas, cuando hay situaciones que se presentan que no son tan gracias, que hacen que la experiencia se esté volviendo negativa. Entonces, ese tipo de respuesta es importante porque no debemos dejar acalorarnos de la situación. Muchas veces el cliente va a llegar enfadado o la carta va a ser muy grosera o se van a desquitar con uno y uno no puede salirle a uno tampoco con grosería a la persona. Uno simplemente sí, sonreír, ser amable, tener paciencia, responderle y repetirle hasta que la persona se cambie. Muchas veces la forma en que le vamos a hablar a la persona hace que uno los desarme. Entonces, entre más amables seamos, mejor vamos a sobrellevar la información. Entonces, por eso también se tienen en cuenta los tipos de respuesta. ¿Cuál es la capacidad de respuesta al cliente? Aquí nosotros también tenemos que entrenarnos en saber cómo identificar el tipo de cliente, cómo hablarle, usar la tecnología de forma efectiva. A veces es necesario llamar al cliente y tener conversaciones en tiempo real. A veces no, a veces simplemente se pueden dejar recados y mensajes vía WhatsApp, vía mensajes de texto o correo de voz. A veces no es necesario ese tipo de mensajes, sino con una carta bien explicada se le envía su respuesta o la información o si es una cotización. Entonces, de acuerdo a las necesidades, nosotros también tenemos que identificar qué tipo de tecnología vamos a usar. Y muchas veces esto también se relaciona con el mercadeo, porque aquí también uno enfoca qué tipo de publicidad también le queremos hacer llegar al cliente. Si es necesario hacerle llegar un portafolio, si es necesario hacerle llegar un video o hacerle llegar entrevistas. Muchas personas se guían o escogen o se motivan a hacer ciertos viajes porque ven las experiencias de otras personas que ya han viajado. Entonces, de acuerdo también a esas necesidades, nosotros usamos una tecnología efectiva, entendiendo la industria en la que se mueven nuestros clientes, tener equipo capacitado. Nosotros tenemos que entrenarnos, nosotros tenemos que entrenar a los trabajadores, a los compañeros que nos rodean en atención al usuario. Miren, esto es algo que no se logra seguir, eso es algo que lleva entrenamiento porque atender a las personas es un reto bastante dispendioso. No siempre las personas van a estar de buen humor, no siempre las personas van a estar felices. Entonces, pregúntenle a aquellos que trabajan asesorando clientes y créanme que les van a contar muchas historias. Y tenemos también cómo mejorar esas respuestas, la agilidad, cómo hacer peticiones, cómo tener en cuenta el personal calificado, los tiempos de respuesta, qué tanto hacerlos esperar, cómo se les hace el seguimiento a la situación que se está presentando.
Normalmente el 70% de la satisfacción de los clientes siempre va enfocada a cómo fue la atención que recibieron y si les solucionaron o no. Y cuando se habla de la trazabilidad de un producto, siempre estamos mirando cómo es su origen con la tecnología, cómo se describe esa calidad, esa herramienta de identificación con la información que nosotros brindamos hasta que le llegue al cliente. Normalmente, ¿qué se mira? Se mira tres aspectos que dependen de la clase del producto o del servicio que nosotros brindamos. Para quién es, cuándo lo recibió, si lo usó, a qué se dedica el producto que nosotros queremos vender o a quién se enfoca el itinerario o el viaje que nosotros queremos vender o si alguien ya lo adquirió, si le gustó, si no le gustó. Normalmente, ¿qué se espera? Entonces, cuando hablamos de trazabilidad, estamos viendo las condiciones que determinan esas ventas de los productos que nosotros tenemos. Entonces hay distintas estrategias también que se usan para mirar si lo que nosotros queremos ofrecerle a la persona o el servicio que le estamos ofreciendo es adecuado, ¿ya? Normalmente, ¿por qué se aplica o porque siempre tenemos en cuenta la tecnología? Porque la tecnología actualmente es la que nos permite hacerle seguimiento a todos los procesos que nosotros trabajamos con la atención al cliente. Siempre vamos a empezar con la base de datos. Siempre vamos a mirar con la parte de atención al cliente en la forma de comunicación y el contacto que nosotros tenemos con ellos. Siempre vamos a hacer con la tecnología el seguimiento al proceso que se le tiene a la persona. ¿Cómo hace un seguimiento? Es como cuando usted manda un paquete por Servientrega, por decirlo así, y a ti te dan un código y con ese código tú entras a internet y vas mirando por dónde va tu paquete, que tú lo mandaste a Bogotá, pero va por tierra, entonces ya tú estás viendo que el paquete al día siguiente ya va por Bucaramanga, que a los 2 días ya está en Bogotá, que al tercer día el paquete ya está en donde la persona que tú lo mandaste, por decirlo así. Entonces, siempre se tiene en cuenta todos esos aspectos. Esta clase es bastante fácil. ¿En qué consiste la tarea? ¿En qué consiste la tarea? La tarea básicamente consiste, la tarea de esta semana, hacer una carta de solicitud. Ahí en las diapositivas que les tengo en el video y en unas páginas web que les agregué de complementarias que están en la plataforma, les agregué los pasos para hacer una solicitud escrita. Entonces, usted que me va a hacer una carta escrita de una solicitud cualquiera, usted me va a solicitar a mí algo, un producto, un servicio, una cotización. ¿Qué voy a calificar? Que la carta esté bien escrita, ojo con la ortografía, porque se supone que usted es una persona o una empresa que me está solicitando algo, y las partes de la carta donde se explica la solicitud. Entonces, esa es la tarea de esta semana. Igual como en todas las semanas anteriores, hay estudiantes que no se pueden conectar, no siempre, entonces buscan el espacio. La tarea va a estar habilitada hasta el día sábado 21 de agosto. ¿Ok? Ahora no es que van a hacer todas las tareas juntas un solo día, la idea es que nos atrasen. Recuerden que el módulo solo dura 3 semanas. ¿Tienen algunas preguntas, chicos, que les